Los mercados se mueven mucho por pánico y euforia. Al fin y al cabo son personas las que están invirtiendo detrás y afecta la psicología. Si hay recesiones más o menos pequeñas, vamos a tener oportunidades. Si lo has utilizado bien en un momento de recesión, puedes ganar mucho más dinero que en otro momento. Y si tú has tenido la visión y el empuje de aprender a invertir y de invertir en esos momentos clave, pones más de tu lado las probabilidades para ganar en bolsa. Puedes también poner las probabilidades de tu lado para ganar más. Invertir en tiempos de recesión. ¿Por qué puede ser una oportunidad? Cuando en verdad todo el mundo piensa que puede ser un problema. Bueno, pues vamos a entrar en los detalles. En este vídeo lo vais a poder ver. ¿Qué es una recesión para empezar? Recesión económica es un tiempo, normalmente se habla de que tienen que pasar al menos 2 trimestres, en la que la economía de un país, a veces pasa en el mundo entero, va mal durante 2 trimestres, de forma que cae el Producto Interior Bruto de ese país. No es simplemente por la cifra, lo que está ocurriendo en esos momentos es que nos encontramos con paro. El paro aumenta, se pierden empleos, las empresas cierran, hay menos consumo porque la gente tiene menos dinero para gastar, la gente tiene miedo a perder el trabajo y por lo tanto tienden más a ahorrar su dinero, y al haber menos consumo, pues es el pez que se muerde la cola, menos consumo, menos producción, más paro de nuevo, y entonces se puede pasar por un ciclo económico bastante negativo para la economía en general. Pero sin embargo, los inversores en esos momentos, los inversores que estén preparados, pueden ganar mucho dinero. Porque dice nuestro refrán, que nuestro refranero es muy sabio, que a río revuelto ganancia de pescadores. Pues bien, en este vídeo os vamos a contar algo más sobre eso. Pues bien, en estos momentos se está viviendo en algunos mercados, en algunos países, ya se está viviendo la recesión, ya ha habido 2 trimestres negativos. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania. Pero otros países están observando muy de cerca porque a ellos también les puede ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Acordaros de todos los eventos del año 2000, las restricciones económicas y posteriormente lo que hemos tenido con la guerra de Rusia, el crecimiento de los precios del petróleo, del gas, la inflación. Todo eso hay que controlarlo con tipos de interés más altos que también afectan a la economía, que ralentizan las economías, y además nos encontramos con varios conflictos a nivel mundial. No solo está el de Rusia que acabamos de mencionar, sino que nos encontramos también con conflicto en la parte de Oriente Medio y por supuesto cierta tensión entre China y Taiwán. Todo esto puede llevar a una posible recesión. Ya os digo que algunos de los países ya han entrado en recesión y los otros observan muy de cerca, y los bancos centrales tienen ahora un problema bastante importante, porque por un lado tienen que controlar la inflación y para eso tienen que subir los tipos de interés, pero por otro saben que las economías familiares están ya muy apretadas tanto por esa inflación como por la subida de tipos. Y todo eso hay que controlarlo, y en este mix no descartaríamos que algunos otros países entren en recesión. A veces en esas recesiones se producen caídas en bolsa. Algunas veces son generalizadas. Hay que pensar, por ejemplo, en el 2008, en la crisis financiera del 2008, las caídas fueron generalizadas. Ahí quebraron algunos grandes bancos y todo fue como un dominó, fichas de dominó que iban cayendo, y las caídas fueron tremendas. Hubo caídas del 50, del 40% en las bolsas mundiales y en algunas empresas más concretas del 80, del 90%. Esperemos que no nos encontremos ante una crisis de ese tamaño, pero si hay recesiones más o menos pequeñas, vamos a tener oportunidades, porque hay recesiones que solo afectan a ciertos sectores y ya se está viendo algunas de las empresas cíclicas que por miedo a la recesión se ponen muy baratas. Tengo algunas de ellas en mi cabeza y algunas de ellas en las que invertimos en el fondo, invertimos en Bolsazón, la comunidad las conoce. Ese tiempo de recesión es el que han aprovechado grandes inversores como Warren Buffett para sacar un dinero extraordinario. ¿Por qué? Warren Buffett dice que sus mejores inversiones las ha hecho en los momentos en los que sentía más incómodo. Incluso había gente que utiliza la frase invierte cuando hay sangre en las calles. Eso lo que viene a decir es que todas esas crisis se pasan. Esas recesiones son temporales. Esas guerras algún día se acabarán. Y si tú has tenido la visión y el empuje de aprender a invertir y de invertir en esos momentos clave, por supuesto, pones más de tu lado las probabilidades para ganar en bolsa. Ya sabéis que me gusta mucho hablar de probabilidades. Pues si lo has utilizado bien en un momento de recesión, puedes ganar mucho más dinero que en otros momentos. Y aunque no sea justo el tema de la recesión, pero hay otros momentos también que te dan unas oportunidades geniales en el mercado para poner la probabilidad de tu lado y ganar. Y son a veces noticias de corto plazo. Por ejemplo, cuando se produjeron los atentados del 11M, los tristes atentados del 11M, hubo unas caídas en la bolsa importantísimas.
Los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos también trajeron caídas muy pronunciadas en los mercados. El Brexit, recuerdo que ese día las bolsas, el IBEX me parece que cayó un 13%. Y muy recientemente un terremoto en Marruecos ha generado caídas en cierto tipo de empresas. Entonces también esos momentos, si estás preparado y tienes la mente preparada y el dinero disponible, por supuesto, pues puedes también poner las probabilidades de tu lado para ganar más. Mirad, aquí en este gráfico podemos ver que las crisis que están marcadas en gris, con esas barras grises, afectan a las bolsas y hace que se caigan los mercados en algunos periodos más largos, en otros periodos más cortos, desde el año 1900 hasta el 2015 o así tenemos aquí, el S&P 500. Y como podéis observar, en el largo plazo la bolsa es ganadora. Y estos momentos así de muchísima tensión, como aquí en la Gran Depresión, en las guerras mundiales, en la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, esas caídas cuando se explotó la burbuja.com, con la crisis financiera del 2008, todas ellas han generado grandes inversiones para quien ha estado atento para ir comprando en esos momentos de recesión. Porque como os comentaba antes, todas las crisis, todas las guerras, todas las que yo conozco y todas las que se pueden ver aquí en 100 años, pues terminan por acabarse, se acaban en algún momento. Y quien ha invertido en los momentos de caída normalmente tiene más probabilidades de ganar. Bien, y lo que os estaba enseñando hace un momento era un gráfico de largo plazo desde 1900 hasta 2010. Aquí vamos a ver un gráfico del S&P 500 más reciente, desde el 2017 hasta el momento actual, hasta hoy mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues también ha habido alguna de esas caídas temporales. Mirad aquí esta que todos conocemos muy bien, esta no hace falta que os la explique. Marzo del 2020. ¿Veis? Las bolsas caen. Las bolsas caen y posteriormente se recuperan. Salimos de aquella crisis, nos recuperamos. Aquí, por esta zona, donde se ve ya una caída otra vez pronunciada, empezó la guerra Rusia-Ucrania. Y ahí, como veis, tenemos una caída más o menos con sus picos, pero que llegó desde los 4.800, llegó a los 3.400 el S&P 500. Posteriormente hemos tenido una gran recuperación hasta los 4.600. ¿Y sabéis lo que es esta caída de 3 meses aquí? Pues esto es la época de la guerra, el inicio de la guerra en Oriente Medio, Hamás-Israel, que a finales de julio del 2023 empezaron las caídas y cayó aproximadamente un 10%, cayeron las bolsas mundiales en esos 3 meses. Los que estábamos ahí viendo esas caídas sabíamos y se estaban dando oportunidades y estábamos comprando empresas que se estaban poniendo baratas, porque algunas de ellas esa guerra ni les va ni les viene. No, les afecta muy poco o muy levemente, o incluso algunas hasta se benefician de momentos así, como pueden ser las de fletes. Pues aquí vemos que ya se ha recuperado y volvemos a estar en máximos históricos. Entonces, esto es lo que hablamos de estar atentos en momentos de recesión, en momentos de caídas puntuales, en momentos de guerra, porque normalmente te ponen las acciones baratas. La gente entra en pánico, le da miedo, empiezan a salirse. ¡Uy, que se ha empezado a caerse! Se cae un 5. ¡Uy, tengo miedo! A ver si va a caer más. Venden. Y al final, efectivamente, todos terminamos por provocar una caída que, bueno, pues los que estamos atentos y sabemos hacer, pues invertimos con formación, con conocimientos y experiencia. Hay que saber los buenos momentos para que aumenten las probabilidades y las pongamos de tu lado. Aquí tenéis también otra empresa a la que le han afectado las situaciones de mercado de forma positiva y de forma negativa y cómo otra vez empieza a remontar. Se trata de ZIM, que es una empresa que posee barcos de transporte marítimo internacional. Con la guerra entre Rusia y Ucrania se generó una situación en la que pues había que transportar los productos por nuevas rutas y hubo una subida importantísima. También es fruto de la gran demanda post-pandemia. Hubo una gran subida de los fletes marítimos. Esa subida de los fletes marítimos
hizo que esta empresa generase beneficios muy por encima de lo que normalmente hubiese hecho y la acción llegó a ir desde los 10 hasta los 90. Bolsazón en algunos momentos de esa subida estuvo invirtiendo en esta empresa. Posteriormente, cuando los fletes marítimos han empezado a caer, pues esta empresa ya no gana tanto y ha sido una situación bajista. No había que estar o había que estar en corto. Y recientemente, si ahora nos acercamos aquí en el gráfico, veis que esto desde los mínimos de 6 se ha ido a 13 en poco tiempo. Aquí desde finales de noviembre hasta donde nos encontramos ahora, ha doblado el precio en cuestión de semanas y esto ha sido gracias a los cortes que se están produciendo del transporte marítimo en el Mar Rojo. Por esa situación, muchos barcos tienen que ir por otras rutas alternativas y al haber un problema con la oferta de barcos mundiales disponibles, pues ha aumentado el precio de los barcos. Y como resultado, pues esta empresa volverá a tener beneficios más altos y el precio de la acción ha remontado. Eso por ver un poco cómo los ciclos económicos, situaciones económicas pueden afectar a una empresa en concreto, no solamente al mercado en su globalidad. Bien, otro ejemplo, cómo los eventos afectan a las empresas y además aquí tenemos dos eventos clarísimos. Se trata de International Consolidated Airlines, la dueña de Iberia y de British Airways, además de Vueling y alguna otra empresa más que están intentando comprar ahora como Air Europa. Es un claro consolidador del sector de las aerolíneas en Europa y lo que nos encontramos aquí, esta barra aquí tan larga que veis, esa caída tan importante que se produce en el 2016, se debe al Brexit, a la aprobación del Brexit por parte de Gran Bretaña, en aquella votación que salió tan justo, pero que hizo que el Reino Unido se saliese de la Unión Europea. Y aquí esta caída, si la conocéis todos, más reciente, la caída de la de la que todavía no se ha recuperado, pero veis cómo esta empresa, invirtiendo en ciertos momentos de un problema temporal, porque son problemas temporales, pues te puede dar una oportunidad al poner las probabilidades de tu lado para ganar. Y bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo. Bueno, resumiendo todo lo que hemos visto en el día de hoy, lo que tenemos es que hay ciertas circunstancias de mercado, ciertas noticias, ciertas circunstancias macroeconómicas, ciertos eventos mundiales o locales que afectan a los mercados de acción. ¿Por qué? Porque entra el pánico, porque los mercados se mueven mucho por pánico y euforia. Al fin y al cabo son personas las que están invirtiendo detrás y afecta la psicología. Entonces, para los que estamos bien formados y tenemos la experiencia de muchísimos años y hemos visto situaciones similares, pues como podéis observar, este tipo de eventos pueden ayudarnos a posicionarnos en algunas empresas que sepamos que de todas formas se van a terminar recuperando de esa situación para invertir en ese momento de debilidad del precio en el que el mercado se ha pasado de frenada. Pues nosotros poner nuestro dinero a trabajar en esa acción para el medio-largo plazo. Porque ya os digo que la gran mayoría de las crisis y de estas noticias pues terminan siendo un tema pasajero. Ahí es donde tenéis que tener conocimiento suficiente y experiencia para ver si es un tema pasajero y por lo tanto aprovechable o si hay riesgos de que esto sea para siempre, que vaya a quebrar la empresa. Entonces hay que estar fuera, ¿vale? Pero todo eso se aprende con formación, conocimiento, experiencia, que es lo que enseñamos en Bolsazón. Y si queréis aprender más sobre ello, os dejamos el link aquí en la descripción.